La estructura operativa de los Chapitos recibe uno de los golpes más contundentes de los últimos meses. En menos de 48 horas, 3 operadores clave de la organización fueron neutralizados en una serie de operativos que sacuden la capital sinaloense. Las acciones dejaron claro que la presión federal sobre la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera se intensifica de manera sostenida. El lunes 20 de octubre marca el inicio de esta ofensiva. Aproximadamente a las 6 de la mañana, el fraccionamiento Bonanza, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, se convierte en escenario de un despliegue coordinado. Decenas de elementos de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rodean un complejo de departamentos donde operaba una célula criminal vinculada directamente con los Chapitos. Dentro del inmueble, las autoridades localizan a 6 integrantes de esta estructura. Entre ellos destacan 2 nombres que ya figuraban en los registros de seguridad estatal: José Manuel, conocido como el Mono Canelo, y Juan Carlos, alias El Chango, enfrenta nuevamente a las fuerzas del orden apenas 3 meses después de haber recuperado su libertad por decisión judicial. El caso del Mono Canelo representa uno de los puntos más críticos del operativo. Este individuo había sido detenido el 19 de julio del año en curso, pero 7 días después, un juez ordena su liberación. Durante ese breve periodo en libertad, retoma sus actividades como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán. Las investigaciones lo señalan como líder operativo de una célula dedicada a la distribución de sustancias ilícitas, ejecuciones selectivas y ataques contra elementos de seguridad. Junto a él, el Chango también regresa a las filas criminales tras su primera detención en diciembre de 2024. Su función dentro de la estructura resulta estratégica. Los reportes de inteligencia lo identifican como responsable del traslado y suministro de armamento hacia los grupos armados de la célula. Su reaparición en el fraccionamiento Bonanza confirma que ambos operadores habían retomado labores de reorganización tras la caída de varios mandos en operativos previos. Sin embargo, esa reorganización tiene un final abrupto. Durante el cateo, las fuerzas federales abaten a Luis Ezequiel, identificado como El Morral. Este individuo funcionaba como líder de la célula y enlace directo con mandos superiores dentro de la estructura de los Chapitos. Su eliminación cierra el cerco sobre una de las células más activas del grupo en la capital del estado. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirma los hechos a través de sus redes sociales. El operativo no representa únicamente la recaptura de 2 individuos con antecedentes. Constituye una fractura visible en la columna vertebral operativa de los hijos del Chapo Guzmán en Culiacán. 3 piezas centrales de su estructura quedan fuera de operación en cuestión de horas, debilitando considerablemente la capacidad logística del grupo en la zona centro del estado. Las autoridades aseguran 8 armas largas durante el cateo, incluyendo fusiles de asalto calibre 7.62 y 5.56 milímetros. 3 vehículos también quedan bajo resguardo oficial, uno de ellos con reporte de robo vigente. El arsenal de municiones decomisado evidencia la capacidad de fuego que mantenía esta célula en plena zona urbana de Culiacán. Los reportes oficiales clasifican esta acción como resultado de trabajo de inteligencia estatal y denuncias ciudadanas canalizadas a través de la línea 089. El dato marca un avance en la coordinación entre instancias federales y estatales para desmantelar estructuras criminales que operan en la capital sinaloense. Pero los operativos no terminan en Bonanza. Horas antes, en el fraccionamiento Barcelona, otro cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República deriva en la detención de 2 hombres y una mujer. El operativo también logra la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba privado de su libertad en el inmueble. Fuentes extraoficiales señalan que la mujer detenida sería viuda de Juan Luis Castro Morales, conocido como El Gavilán. Este individuo fungía como jefe de seguridad de los Chapitos hasta su abatimiento el 6 de enero del año en curso. Su muerte ocurre durante los intensos enfrentamientos internos entre la facción de los Chapitos y grupos armados vinculados con Ismael Zambada García. Este nuevo arresto profundiza la crisis interna que atraviesa la organización de los hijos de Guzmán Loera.
En cuestión de días, la estructura pierde operadores, mandos intermedios y enlaces estratégicos que resultaban fundamentales para mantener el control territorial en Culiacán y sus alrededores. El momento de estos operativos no es casual. La facción rival vinculada con el Mayo Zambada ha comenzado a recuperar presencia en el norte de Culiacán, generando una escalada de violencia que, aunque no alcanza los niveles de meses anteriores, mantiene en alerta constante a las autoridades y a la población civil. Fuentes cercanas a las corporaciones de seguridad indican que estos operativos forman parte de una estrategia federal para desmantelar las células urbanas de los chapitos. El objetivo no se limita a detener individuos, busca romper la cadena de mando que permite el flujo de armas, recursos financieros y elementos armados hacia los grupos en conflicto. Analistas en temas de seguridad consideran que la caída simultánea de estos tres operadores debilita significativamente la logística interna de la organización en el centro de Sinaloa. La pérdida obliga a los mandos superiores a reestructurar su red de seguridad y mando operativo en un momento crítico, cuando la presión federal se mantiene constante y la facción rival incrementa su actividad en zonas estratégicas. Aunque la organización conserva recursos y capacidad de respuesta, cada captura erosiona su influencia en el territorio que durante años consideraron bajo su control absoluto. La estructura que alguna vez pareció impenetrable muestra grietas cada vez más evidentes ante la presión sostenida de las autoridades federales y estatales. En Culiacán, los sectores de Tres Ríos y Bonanza regresan a la rutina cotidiana, pero la tensión permanece latente. Los operativos dejan una señal inequívoca. El gobierno federal ha decidido intensificar la ofensiva contra los chapitos, golpeando no solamente su poder armado, sino también su estructura operativa, sus redes de financiamiento y su capacidad de control territorial. En menos de una semana, tres nombres que durante meses generaron violencia e inestabilidad en la capital sinaloense pasan a formar parte de la lista de detenidos o abatidos. La organización mantiene presencia en la región, pero los recientes operativos demuestran que su poder, por primera vez en mucho tiempo, comienza a mostrar señales de debilitamiento. Porque en Sinaloa, las disputas territoriales no se resuelven en un solo enfrentamiento, se definen con acciones precisas, golpes estratégicos y el desmantelamiento gradual de estructuras que durante años operaron con aparente impunidad.